Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado, hoy en la sección de en blanco y negro, donde vamos a hablar de los fundadores de la United Artists. Ya saben, esa, digamos, productora cinematográfica, ese estudio cinematográfico que partió de una idea de Charles Chaplin y otra serie de componentes, y hablamos un poco de la vida, obra y carrera de todos los que, digamos, hicieron posible la fundación de la United Artists. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, El maquinista de la general, Scarface, El gran dictador, Duelo al sol, Con faldas a lo loco, etcétera, tienen algo en común. Todas fueron posibles gracias a United Artists, que en el 2019 cumplió 100 años de vida. Evidentemente Hollywood, por supuesto, ya no es como aquel que vio nacer el estudio con uno de los logos más memorables de la historia del cine, el que prometía cine de primera. United Artists fue fundada por W. Griffith, Douglas Fairbanks, Charles Chaplin y Mary Pickford, y su ambicioso propósito era hacer cine sin presiones de terceros y sobre todo al margen de los ya asentados grandes estudios de Hollywood. El sistema no aceptó el nacimiento de un estudio que supuso una dura e inesperada competencia. Además, lograron un precedente. La creación de la UA, United Artists, sugería que otras estrellas podían enfrentarse también a los abusos capitalistas del sistema. En 1918, la estrella del western William S. Hart se topó en una reunión con otras conocidísimas estrellas de la época: el cómico Charles Chaplin, el actor de acción Douglas Fairbanks y Mary Pickford, la novia de América. Enseguida empezaron a hacer un listado de los abusos de los distribuidores y productores que les estaban robando a manos llenas. Hart, con gran experiencia teatral y obsesionado por las actuaciones realistas y no de gestos exagerados tan habituales del cine mudo, buscaba siempre el vestuario perfecto. No quería parecer disfrazado en sus películas de western. Hart además era un tipo que le volvía loco el lejano oeste, hasta tal punto que fue el amigo del mismísimo Wyatt Earp y compró en una subasta el revólver de Billy el Niño. Su debut llegó con el éxito de Bargain. Pero aunque Hart fue el que plantó la semilla del primer estudio independiente, no supo cómo participar en la creación de United Artists y salió del proyecto triste y resignado. Aunque 6 años más tarde sí logró, tras ser despedido de Paramount, que UA distribuyese su película Tumbleweeds. Lo curioso es que United Artists abandonó la película y no se gastó nada en su promoción, y Hart los demandó y les ganó tras más de una dura década litigando. Cansado de pleitear, desfasado y retirado del cine, acabó sus días en su rancho La Loma de los Vientos. Chaplin, Fairbanks y Pickford siguieron adelante, hartos de que productores y distribuidores de Hollywood controlaran de forma abusiva los salarios de los actores, y lo que era peor para las películas, las decisiones creativas. Se enfrentaban al famoso y nocivo sistema de estudio, y al trío inicial se unió el famoso director de cine D.W. Griffith, que acababa de dar el cierre a su productora al pegarse un buen batacazo en taquilla con la ambiciosa y carísima superproducción Intolerancia. Por su parte, una enfurecida Pickford acababa de pelear con los estudios al leer los términos para renovar su contrato, que le parecían insultantes. Los mandamases, hartos de sus protestas, le sugirieron dejar la industria del cine por la puerta de atrás a cambio de una humillante prima de $250.000. Y en cuanto a Chaplin, también estaba cansado de que los estudios no entendieran y respaldaran su puntilloso y perfeccionista trabajo en sus rodajes. Finalmente, Chaplin, Fairbanks, Pickford y Griffith se juntaron el 5 de febrero de 1919 para sellar la creación del primer estudio independiente de la historia. United Artists. Según aquel documento, cada uno tendría el 25% de la propiedad del estudio, y a partir de entonces las decisiones creativas y salariales dependerían únicamente y exclusivamente de ellos, no de distribuidores, ejecutivos y productores. Al enterarse de la jugada, Richard E. Rowland, director de Metro Pictures, dijo: "Los internos están tomando el asilo".
Pero como era de esperar, no fue fácil hacer rentable otro estudio con la feroz competencia del resto. Además, Chaplin, Fairbanks, Pitford y Griffith eran artistas, no gente de empresa. La producción de Wu, al ser más cuidada de lo normal, fue más lenta que el resto de los estudios y llegaron a estrenar 5 películas al año, y una década después The United Artists ya tenía una oficina en más de 40 países. El vídeo que están viendo de fondo es el de el día que se hizo la firma de creación de United Artists. Con los años, United Artists, que era sinónimo de independencia y creatividad, se le unieron productores como Alexander Korda, Hal Roach, David O. Selnick y un tipo apellidado Disney, que es con quien hemos empezado este artículo. Estos legendarios productores no duraron mucho con UA, igual que Chaplin, Fairbanks, Pitford y Griffith, que dejaron la compañía en otras manos, aunque siguieron unidos a ella para sus proyectos. 3 décadas de la creación de la compañía, que se fundó para luchar contra los abusos del sistema, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó a los grandes estudios vender sus cines para acabar con las prácticas anticompetitivas. Pocos años después, en 1955, la asistencia a los cines era tan baja como en 1923. La televisión estaba acabando con el cine. Pero no fue así. Ya en los 60, cuando UA estrenó la muy rentable serie de James Bond, la compañía fue comprada por Transamérica e impulsó la T de su logo en el del estudio. Con esta conservadora empresa, fundada en 1928, hubo problemas. Se negaba a distribuir películas inmorales como El último tango en París o Cowboy de medianoche. A pesar de todo, en los 60, UA triunfó con El calor de la noche y El graduado, y levantó películas de Woody Allen, Robert Altman, Milos Forman y Brian De Palma. Y en los 70 llegaron los exitazos de Alguien voló sobre el nido del cuco, Rocky y Annie Hall.
Bien, D.W. Griffith, su nombre completo, David Ward Griffith, nació el 22 de enero de 1875 en Floyd Fork, Kentucky, y falleció el 23 de julio de 1948 en Hollywood, California. Como saben, fue un director de cine estadounidense, pionero y sobre todo involucrado en el desarrollo de muchas de las técnicas básicas del cine, sobre todo en sus comienzos. Donde las aplicó en películas como El nacimiento de una nación de 1915, Intolerancia de 1916, Huérfanos de la tormenta en 1921, etc. D.W. Griffith era hijo de Jacob Griffith, un ex coronel confederado, y nació en una pequeña aldea no lejos de Louisville, Kentucky. Recibió su educación temprana en escuelas de digamos de pueblo y con pocos niños. En gran parte mucho también lo aprendía en casa por su hermana mayor. Y fue objeto de la fuerte influencia de las imaginativas historias de su padre de la Guerra México-Americana y la Guerra Civil Americana, además de lecturas de las obras de Charles Dickens, William Shakespeare y Sir Walter Scott. La familia tuvo problemas, se empobreció cuando murió Jacob, cuando David tenía 10 años. Después de una breve estancia con sus parientes, la familia se mudó a Louisville y la educación formal de Griffith fue terminada en la escuela secundaria por la necesidad de contribuir a las necesidades financieras de la familia. Se convirtió sucesivamente en un operador de ascensores, en empleado de librería, en una tienda de productos de todo tipo y sobre todo en su último puesto de trabajo, empleado de una librería. Griffith estuvo expuesto a los literatos de Louisville y a los actores y actrices que actuaron en el teatro de Louisville. Griffith comenzó una carrera como actor con varios grupos de teatro amateur e hizo su debut profesional en pequeños papeles con una compañía en el Temple Theatre de Louisville. Además le siguió una gira por graneros donde actuaban, concluyendo en un teatro de Boston en la primavera de 1906. Bien, después él hizo una obra de teatro, A Fool and a Girl, un tonto y una chica, basado en sus experiencias personales sobre todo en California, y fue producida en Washington en el otoño de 1907. La obra fue un fracaso a pesar de la presencia de Fannie Ward en el papel principal. Después del cierre de la obra, Griffith escribió una segunda obra llamada War, Guerra, que se basó en los acontecimientos que ocurrieron en la Revolución Americana. Esta obra posterior sigue sin ser producida a día de hoy. Por consejo de un antiguo colega de actuación, Griffith vendió algunos escenarios para películas de un solo rollo, primero a Edwin Porter, el director de la Edison Film Company, y luego a la Biograph Company, ambos ubicados en la ciudad de Nueva York. Griffith apareció como actor en una película para la Edison Company llamada Rescued from an Eagle's Nest, fotografiada por el propio Porter, y en varias películas para la Biograph Company. Cuando se desarrolló un puesto de trabajo en la propia Biograph, Griffith fue contratado. Durante los siguientes 5 años, de 1908 a 1913, Griffith hizo más de 400 películas para Biograph, la mayoría en formato de un carrete, durante aproximadamente 12 minutos cada una. Su primera película fue Las aventuras de Dolly, sobre un bebé robado y recuperado, en 1908. Durante la última parte de su carrera como director en la Biograph, experimentó con películas más largas. Por ejemplo, su última película, Judith of Bethulia, una historia bíblica de Judith y Holofernes, basado libremente en un poema del mismo título de Thomas Bailey Aldrich. Comprendía ya 4 carretes, o sea, casi una duración de 1 hora.
Durante ese periodo en la Biograph, Griffith introdujo o refinó las técnicas de exposición de imágenes cinematográficas, incluyendo el primer plano, que era una película filmada en la que un solo objeto o rostro llenó la pantalla, el tiro largo escénico, mostrando toda una vista panorámica, y transversal, una técnica de edición de escenas en varios lugares juntos y mezcladas para dar la impresión al espectador de que las acciones separadas estaban sucediendo simultáneamente. Con la ayuda de su brillante cinematógrafo Billy Wilder, Griffith hizo un uso eficaz del fade out y fade in, una técnica en la que la pantalla se oscurece gradualmente a negro o se aclara de negro a una imagen completa, para indicar el final o el comienzo de la historia o de un episodio. También el encuadre de imágenes de películas a través del uso de máscaras especiales para producir una imagen en otra imagen y que no se vea la imagen rectangular estándar. Griffith presentó a la pantalla a jóvenes actores y actrices que se convertirían en los personajes cinematográficos del futuro. Entre ellos estaban Mary Pickford, Lillian y Dorothy Gish, Matt Sennett, Mae Marsh, Lionel Barrymore o Harry Carey. En 1913 dejó Biograph y firmó un acuerdo con Mutual Films para la dirección y supervisión del cine. De esta asociación, entre otras películas, surgió El nacimiento de una nación, con la apertura oficial de la película bajo el título de Klansman en el Clunes Auditorio de Los Ángeles el 8 de febrero de 1915. La película fue posteriormente un poco criticada por su técnica radical y condenada por su filosofía racista. Costó $110.000 de la época, pero tuvo millones de dólares en ganancias, convirtiéndola tal vez en la película más rentable de todos los tiempos, aunque nunca se ha hecho una contabilidad completa. Después de que las proyecciones de la película causaron disturbios en varios teatros, El nacimiento de una nación fue censurado en muchas ciudades, incluyendo la ciudad de Nueva York, y Griffith se convirtió en un ardiente oponente a la censura de la película. Su siguiente película importante fue Intolerancia, de 1916, y era una respuesta a sus críticos. Era una película de proporciones épicas y combinó 4 historias separadas: la caída de la antigua Babilonia por las hordas de Ciro, la masacre de los hugonotes de San Bartolomé en la Francia del siglo XVI, la crucifixión de Jesús y una historia contemporánea que trata de un hombre condenado injustamente. Los escenarios gigantes, especialmente los que representan la antigua Babilonia, han seguido siendo un punto de referencia para el espectáculo de la película, además de los escenarios opulentos para el París, para mostrar el París del siglo XVI. La película fue un éxito artístico, pero resultó ser un fracaso financiero. Sin embargo, se ha rendido un homenaje a su influencia fundamental en el trabajo realizado por muchos directores. La mayoría de los beneficios de Griffith del nacimiento de una nación fueron utilizados y perdidos en la realización de Intolerancia, pero fue capaz de asegurar el financiamiento para la construcción de su propio estudio en Maronnet, Nueva York, y sus películas iban a ser lanzadas a través del United Artists, un distribuidor del cine del que era socio fundador con Mary Pickford, Charles Chaplin y Douglas Fairbanks. Después hizo algunas películas como Broken Blossom en 1919 y Widonis en 1920. Griffith fue posteriormente empleado como director por la Paramount Pictures y como director de contrato por United Artists. Su visión de la Revolución Americana se realizó en Estados Unidos de 1924 y su siguiente película, Abraham Lincoln, de 1930. Después de eso no pudo encontrar un empleo permanente para hacer películas. Su última película, The Struggle, de 1931, fue un sombrío estudio de la degeneración de un marido alcohólico y fue un fracaso. Retirado después por United Artists después de una corta exposición. Griffith había producido The Struggle de forma independiente y nunca más fue capaz de financiar otra película o encontrar empleo regular en la industria del cine.
Más que cualquier otro individuo, Griffith desarrolló diferentes técnicas que dieron a la consecución y a la evolución del cine y a la base para otras técnicas cinematográficas a lo largo de la historia del cine. Bien, Douglas Fairbanks nació en Denver el 23 de mayo de 1883 y falleció en Santa Mónica el 12 de diciembre de 1939. Fue actor, guionista, director y productor que destacó en películas de acción de la era del cine mudo. Se hizo muy conocido sobre todo por las películas mudas, digamos, de aventura de capa y espada, entre las que se encuentran El ladrón de Bagdad, Robin Hood y La marca del zorro. Si bien, como veremos a continuación, pasó la primera parte de su carrera haciendo comedias. Como dato destacado, fue uno de los miembros fundadores de la United Artists y un miembro fundador de The Motion Picture Academy, y sirvió como presentador de la primera ceremonia de los premios Oscar en 1929. Fairbanks nació con el nombre de Douglas Elton Thomas Ullman en Denver, Colorado, como les hemos dicho antes, hijo de Ezequías Charles Ullman y de Ella Adelaide. Tuvo dos medio hermanos, John Fairbanks Jr. y Norris Wilcox, así como un hermano, Robert Payne Ullman. Su padre era originario de Berrysburg, Pensilvania, y creció en Williamsport, siendo el cuarto hijo de una familia judía de 6 hijos y 4 hijas. Los padres de Charles, Lazarus Ullman y Lydia Abrahams, habían inmigrado a los Estados Unidos en 1830 desde Baden, Alemania. Cuando tenía 17 años, Charles inició una pequeña empresa editorial en Filadelfia y 2 años después se mudó a Nueva York a estudiar Derecho. Charles conoció a Ella Adelaide después de que ella se había casado con su amigo y cliente John Fairbanks, el rico propietario de un ingenio azucarero y una plantación en Nueva Orleans. La pareja había tenido un hijo, John, y poco después John padre murió de tuberculosis. Ella, nacida en una adinerada familia sureña católica, estaba sobreprotegida y sabía poco de los negocios de su esposo, de manera que los socios de su esposo le estafaron su fortuna. A pesar de los esfuerzos de Charles Ullman, actuando como su abogado, no lograron recuperar nada de su fortuna familiar. Angustiada y sola, se casó con un georgiano, Edward Wilcox, quien resultó ser alcohólico. Tras tener otro hijo, Norris se divorció de Wilcox y con Charles actuando como abogado en su propia representación en la demanda. Pronto empezó una relación romántica con Charles y acordó mudarse a Denver con él para hacer inversiones mineras. Llegan a Denver en 1881 con su hijo John. Norris se quedó en Georgia con parientes y nunca vivió con su madre, y se casaron en 1882 teniendo un hijo, Robert, y un año después un segundo hijo, Douglas. Charles compró varios intereses mineros en las montañas rocosas y restableció su práctica legal. Después de enterarse de las infidelidades de su esposa, decidió abandonar la familia cuando Douglas tenía 5 años. Douglas y su hermano mayor Robert fueron criados por su madre, quien les dio el apellido Fairbanks en honor a su primer marido. Douglas Fairbanks empezó a actuar desde una edad temprana en el teatro aficionado en los escenarios de Denver, actuando en funciones de verano en el teatro del Parque Eltich Garden en Denver y en otras producciones patrocinadas por Margaret Philly, quien dirigía una escuela de actuación para jóvenes en el propio Denver. Estudió la secundaria en el Denver East High School, pero fue expulsado por cortar las cuerdas del piano de la escuela. Dejó la escuela en la primavera de 1899 a la edad de 15 años. Varias veces afirmó haber asistido a la Colorado School of Mines y a Harvard University, pero ninguna afirmación se pudo comprobar. Se marchó con la compañía de actores de Frederick Weir, comenzando una gira a través del país en septiembre de 1899. Estuvo de gira durante 2 temporadas en papeles duales, como actor y como asistente de dirección de escena en su segundo año en el grupo. Tras más o menos 2 años se muda a Nueva York, donde consiguió su primer papel en Broadway, en una obra que se llamaba En Her Lord and Master, que se estrenó en febrero de 1902. Entre sus trabajos de actuación trabajó
porque no podía ganarse la vida solo con actuando. Trabajó en una ferretería y como empleado en una oficina de Wall Street. Sus apariciones en Broadway incluyeron la popular A Gentleman from Mississippi de 1908 y se prolongó hasta 1909. Y en el 11 de julio de 1907 Fairbanks se casó con Annabeth Sally, la hija del rico industrial Daniel J. Sally. Tuvieron un hijo, Douglas Fairbanks Jr., que también fue un destacado actor. La familia se mudó a Los Ángeles en 1915. Después de mudarse a Los Ángeles, Fairbanks firma un contrato con Triangle Pictures en 1915 y comenzó a trabajar bajo la supervisión de D.W. Griffith, en donde pudo demostrar las habilidades atléticas que le habían ganado una amplia atención entre el público del teatro. Sin embargo, esas habilidades atléticas no fueron apreciadas por Griffith y fue puesto en contacto con Anita Loos y John Emerson, quienes escribieron y dirigieron muchas de sus primeras comedias románticas. En 1916, Fairbanks fundó su propia empresa, la Douglas Fairbanks Film Corporation, y pronto conseguiría un trabajo en la Paramount. Fairbanks conoció a la actriz Mary Pickford en una fiesta en 1916 y la pareja pronto comenzó un romance. En 1917 se unieron al amigo de Fairbanks, Charlie Chaplin, vendiendo bonos de guerra para la Primera Guerra Mundial, en viajes en tren a lo largo de los Estados Unidos y pronunciando discursos a favor de la guerra. Una posición conocida como 4-Minute Men, hombres de los 4 minutos, en referencia a la duración de los discursos. Pickford y Chaplin eran las dos estrellas de cine mejor pagadas en Hollywood en ese momento, y para reducir los salarios astronómicos de estas estrellas, los grandes estudios intentaron monopolizar a distribuidores y exhibidores. Para 1918, Fairbanks era el actor más popular de Hollywood y apenas 3 años después de su llegada, su popularidad y olfato para los negocios lo llevaron a ser el tercer actor mejor pagado. En 1917, Fairbanks aprovechó su creciente popularidad a publicar un libro de autoayuda que se llamaba Love and Light, Vive y Ríe, que hablaba del poder del pensamiento positivo y la autoconfianza para mejorar la salud, los negocios y las relaciones sociales. Para evitar ser controlados por los estudios y proteger su independencia, Fairbanks, Pickford, Chaplin y D.W. Griffith fundaron la United Artists en 1919, que además creó sus propias distribuidoras y les dio un control artístico completo sobre sus películas y las ganancias generadas. Sally obtuvo el divorcio de Fairbanks a finales de 1918 y la sentencia se finalizó al principio del año siguiente. Después del divorcio estaba decidido a que Pickford se convirtiera en su esposa, pero ella estaba casada aún con el actor Owen Moore. Fairbanks finalmente le dio un ultimátum, tras lo cual la mujer obtuvo un divorcio rápido en la pequeña ciudad de Minden, en Nevada, el 2 de marzo de 1920, y a continuación Fairbanks arrendó la mansión Great Hall de Beverly Hills, la que se rumoreaba utilizó durante su noviazgo con Pickford. La pareja se casó como un mes después, el 28 de marzo de 1920, y el problema fue que los legisladores de Nevada impugnaron el divorcio de Pickford con Moore y la disputa no se resolvió hasta 1922. A pesar de que los legisladores se opusieron al matrimonio, el público apoyó ampliamente la idea de que el héroe de todos se casara con la novia de América. Tal entusiasmo, de hecho, se extendió mucho más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Posteriormente, durante su luna de miel en Europa, Fairbanks y Pickford fueron recibidos calurosamente por grandes multitudes en Londres y en París. Tanto a nivel internacional como local, la célebre pareja fue considerada como la realeza de Hollywood y se hizo famosa por recibir invitados en Pittsburgh, su propiedad en Beverly Hills. Para 1920 había completado 29 películas, 28 largometrajes y un cortometraje que mostraban su personalidad vivaz en la pantalla y sus habilidades atléticas. Además, ese mismo año tuvo la inspiración de poner en escena un nuevo tipo de película de aventuras y disfraces, un género que para entonces no era el gusto del público. Fairbanks había hecho papeles cómicos en sus películas anteriores. En La marca del zorro, Fairbanks combinó su atrayente personalidad en la pantalla con el nuevo elemento del aventurero disfrazado. Fue un éxito rotundo y llevó al actor al rango de superestrella.
Durante el resto de su carrera en películas mudas siguió produciendo y protagonizando películas similares, cada vez más elaboradas e impresionantes, como Los Tres Mosqueteros, Robin Hood, El Ladrón de Bagdad, El Pirata Negro y El Gaucho. Fairbanks no escatimó en gastos y esfuerzos en estas películas que establecieron el estándar para todas las películas futuras de capa y espada. En 1921, junto con Pitford y Chaplin y algún otro, ayudó a organizar el Motion Picture Fund para ayudar a aquellos en la industria que no podían trabajar o que no podían pagar sus facturas. Durante la primera ceremonia de tal tipo, el 30 de abril de 1927, Fairbanks y Pitford colocaron sus huellas de manos y pies en cemento húmedo en el recién inaugurado Grauman's Chinese Theatre de Hollywood. Fairbanks fue elegido primer presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ese mismo año y presentó los primeros premios de la Academia en el Hotel Roosevelt. A día de hoy, Fairbanks también tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Si bien Fairbanks había prosperado en el género mudo, las restricciones de las primeras películas sonoras opacaron su entusiasmo por la realización de películas. Sus habilidades atléticas y su salud en general también empezaron a declinar para esta época, en parte debido a sus años de fumador empedernido. El 29 de marzo de 1928, en el bungalow de Pitford, United Artists reunió a Pitford, Fairbanks, Charles Chaplin, Norma Talmadge, Gloria Swanson, John Barrymore, D.W. Griffith y Dolores del Río para hablar en el programa de radio The Dutch Brothers Hour, para demostrar que Fairbanks podría enfrentar el desafío de las palabras habladas. La última película de Fairbanks fue lujosa, La Máscara de Hierro, de 1929, que fue una secuela del estreno de Los Tres Mosqueteros. Incluía un prólogo introductorio narrado por Fairbanks, y Fairbanks y Pitford eligieron hacer su primera película sonora como una empresa conjunta, interpretando a Petruccio y Catalina en La fierecilla domada de Shakespeare de 1929. Esta película, así como las siguientes sonoras que hizo posteriormente, fueron mal recibidas por el público que estaba en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos. La última película en la que actuó fue la producción británica The Private Life of Don Juan de 1934, después de la cual se retiró de la actuación. Fairbanks y Pitford se separaron en 1933 después de que él comenzara un romance con Sylvia, Lady Ashley. Pitford también había sido vista en compañía de un industrial de alto perfil y se divorciaron en 1936. Pitford se quedó con la propiedad de Pitfer. Fairbanks y Ashley se casaron en París en marzo de 1936. Continuó participando marginalmente en la industria cinematográfica y en United Artists, pero sus últimos años carecieron del enfoque intenso de sus años cinematográficos. Su salud continuó deteriorándose y durante sus últimos años vivió en el 705 de Ocean Front, en Santa Mónica, aunque pasó su gran parte del tiempo viajando al extranjero con su tercera esposa. El 12 de diciembre de 1939 sufrió un ataque cardíaco y murió ese mismo día en su casa de Santa Mónica a la edad de 56 años. Según se ha dicho, sus últimas palabras fueron: "Nunca me he sentido mejor". Su funeral se llevó a cabo en la iglesia Whitcirk en el cementerio Forest Lawn de Glendale, donde fue colocado en una cripta en el Gran Mausoleo. 2 años después de su muerte fue sacado de Forest Lawn por su viuda Sylvia, quien le encargó un elaborado monumento de mármol con una larga piscina rectangular reflectante, una tumba elevada y de arquitectura clásica en el Hollywood Forever Cemetery en Los Ángeles. El monumento fue dedicado en una ceremonia en octubre de 1941 en la que su amigo Charles Chaplin leyó una remembranza. También los restos de su hijo Douglas Fairbanks Jr. fueron enterrados allí tras su muerte en mayo del año 2000. Mary Pitford, nacida como Gladys Mary Smith, nació en Toronto el 8 de abril de 1892 y moría en Santa Mónica el 29 de mayo de 1979. Fue una actriz cinematográfica canadiense. Fue una de las máximas figuras del cine mudo durante el periodo 1915 a 1925,
como intérprete de un típico popular de ingenua romántica, y así llegó a ser la actriz más poderosa y mejor pagada en esa época. La primera gran estrella de Hollywood. Entre el público estadounidense se la conoció como la pequeña Mary, la chica del cabello dorado y la primera novia de América. Era hija de Charlotte y John Charles Smith. Su padre sufría de alcoholismo y falleció cuando Gladys contaba con apenas 6 años, dejando a la familia, en la cual se incluían 2 hijos más, Lottie y Jack, hermanos menores de Gladys, en una situación precaria que hizo a su madre, por consejo de una compañera de trabajo, introducirles en el mundo del teatro. Pronto, la pequeña Gladys se convirtió en todo un éxito bajo el nombre de Baby Gladys. Mary Pickford desarrolló tempranamente una personalidad arriesgada y depresiva marcada por la muerte de su padre. Esto le afectaría toda la vida. A los 15 años, la joven viajó sola a Nueva York para pedir trabajo a David Belasco, productor de exitosas obras en Broadway, y lo consiguió. Era el verano de 1907 cuando, junto con Belasco, decidió cambiar su nombre al de Mary Pickford para su trabajo teatral, pero pronto descubrió el cine. Siempre fue muy curiosa acerca del nuevo arte. Fue contratada por los estudios Biograph en el estudio de W. Griffith y debutó en la película de 1909 The Violin Maker of Cremona. Adicionalmente hizo diversos cortos, en muchos de los cuales compartía protagonismo con Owen Moore. Fue este su primer marido en 1911 cuando se casaron en secreto. Ambiciosa, pronto empezó a ganar fama y a exigir que su nombre apareciera en pantalla. Ya en 1914 cobraba más de $100,000 anuales, y en 1915 tenía su propia productora, la Mary Pickford Famous Players Company. El inicial coqueteo con el cine mientras trabajaba con Belasco fue invirtiéndose, y en pocos años Mary se convirtió en la novia de América y en la primera actriz con fans a lo largo de todo el mundo, gracias a sus papeles de niña pobre de graciosos tirabuzones que aparentaba menos edad de la que en realidad tenía. La pobre niña rica de Poor Little Rich Girl y Rebecca de La Granja del Sol, Rebecca of Sunnybrook Farm, ambas en 1917, fueron sus primeros éxitos como largometraje. El 17 de abril de 1919, Mary Pickford, junto con Charles Chaplin, W. Griffith y su futuro marido Douglas Fairbanks, fundaban la United Artists, productora cinematográfica que perdura hoy en día. Fue por esa época que se enamoró de Douglas Fairbanks, exitoso actor famoso por sus papeles de galán, aventurero, casado y con un hijo, causando su relación verdadero impacto en la opinión pública, por lo que se casaron el 28 de marzo de 1920 tras conseguir sus respectivos divorcios. Entre sus éxitos más clamorosos se encuentran Papaito Piernas Largas, Daddy Long Legs y Almas de la Cumbre, Hearts of the Hills, en 1919, y Sueño y Realidad en 1920. También Por la Puerta de Servicio, Through the Back Door, El Pequeño Lord, Little Lord Fauntleroy en 1921 y Tess en El País de las Tempestades, Tess of the Storm Country en 1922. El tipo de personaje que creó, firmemente anclado en el melodrama victoriano, resulta totalmente ajeno a la sensibilidad del espectador actual, pero en su momento ganó el favor de un público neófito y básicamente rural, al combinar la identificación de las mujeres con un personaje en el que el idealismo se aliaba con el valor y el atractivo de los hombres hacia esa región intermedia entre la infancia asexuada y la rolliza feminidad que constituye un prototipo erótico de principios de siglo. En 1923 sus ingresos se elevaban por encima del $1.000.000 anuales, que para la época era una cifra sideral. Su poder era absoluto, controlando hasta el último detalle de sus películas, concebidas como vehículos para ella, y llegando a contratar al más célebre director alemán, Ernst Lubitsch, para que la dirigiera en la película Rosita, la cantante callejera, en el año 1923. Mary Pickford y Douglas Fairbanks formaron la pareja cinematográfica más famosa de su tiempo, aunque solo aparecieron juntos en una película, La Fierecilla Domada, en 1929. La carrera de ambos sigue siendo meteórica, aunque los problemas mentales de Mary empezaban a ser conocidos por todo Hollywood, sobre todo cuando en 1928 murió Charlotte, la madre de la actriz, que se le sumió en un estado de depresión.
Después de la muerte de su madre, Mary decidió abandonar sus papeles de huérfana pobre, cortó sus tirabuzones y estuvo un año sin trabajar, el primero de toda su carrera. Su siguiente película, Coqueta, en 1929, fue la primera película sonora y un cambio radical en su trabajo. Gracias a ella consiguió el segundo premio Oscar desde su fundación, otorgado en la historia de las películas sonoras a la mejor actriz. Esta película, paradójicamente, le provocó un rápido descenso en su popularidad al revelar sus limitaciones como actriz y probar que sus admiradores no estaban dispuestos a aceptar una evolución de su personaje de víctima ingenua hacia caracteres más adultos. Posteriormente solo trabajó en otras 3 películas sonoras, siendo la última Secrets en 1933. Su matrimonio con Douglas Fairbanks se desmoronaba también hasta que finalmente se divorciaron en el año 1936. Fue además amante de Ernst Udet, famoso piloto alemán, as de la Primera Guerra Mundial y diseñador de aviones. Debido a la muerte de su hermano Jack Pitford y a la de su madre, crearon en ella un estado de depresión absoluta, aumentada con la dramática muerte de su hermana pequeña Lottie Pitford en 1936. Ella misma fue consciente de la caducidad de su imagen y de su posición única e irrepetible como pináculo de toda una industria en consolidación, sometiéndose a un retiro solo comparable con el de la actriz Greta Garbo. Varias fuentes afirman que fue de las actrices barajadas por Billy Wilder para el papel de Norman Desmond en Sunset Boulevard. Pero Wilder la descartó porque su carácter no encajaba en el personaje. También se dice que ella recibió al director en estado de embriaguez, por lo cual no la vieron en condiciones de emprender un rodaje. Cada vez más recluida en su mansión y tras más de 200 películas se consagró a la producción, primero como vicepresidenta de la United Artists y luego como productora independiente hasta 1956, pero jamás volvió a actuar en ninguna otra. El 24 de junio de 1937 se casó con Charles Rogers, 12 años menor y con quien adoptaría en 1943 2 niños, Ronald y Roxanne. Desde 1965, tras asistir al homenaje que le tributara la Cinemateca Francesa, vivió recluida con su marido e hijos en el Pitford Manor, la famosa mansión de Beverly Hills que debe su nombre a la contracción de los apellidos Pitford y Fairbanks, recibiendo tan solo muy contadas visitas de sus amigos. De esta mansión apenas había salido en los últimos años, recluyéndose principalmente en su dormitorio. Incluso llegó a pretender que se destruyeran todas sus películas conservadas. De lo anterior ella mencionó lo siguiente: por lo mismo que dejé el cine, para que no me sucediera como a Chaplin, que al prescindir de su personaje de vagabundo, este se volvió contra él y le mató. Quiero ahora desprenderme de unas películas que ya han cumplido su función. El tiempo pasa y el público me comparará con las actrices modernas y quiero evitar que esto ocurra. Sin embargo, tal destrucción no tuvo lugar. La Mary Pickford Foundation invirtió alrededor de $200.000 en recuperar, restaurar negativos y efectuar copias de 29 largometrajes y 28 cortometrajes, mientras que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos recibía la donación de 51 cortometrajes. En 1976 se le otorgó un premio Oscar especial por su contribución a la industria del cine. El 29 de mayo de 1979 falleció de una hemorragia cerebral en una habitación del Hospital de Santa Mónica a los 87 años, después de haber caído en el alcoholismo y haber vivido durante décadas en total reclusión. Bien, pues Charles Chaplin, nació el 16 de abril de 1889 en Londres y fallecía el 25 de diciembre de 1977 en Suiza. Fue un actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico. O sea, todo lo que se podía hacer en el mundo del cine, él era capaz de hacerlo. Bien, como les decía, Chaplin nació el 16 de abril de 1889, presumiblemente en East Street, en Walford, Londres. Sin embargo, una carta descubierta en 2011 alegaba que había nacido en un carromato de Black Patch Park, un campamento gitano de Smethwick, cerca de Birmingham. Sus padres fueron artistas de Music Hall. Su padre, Charles Spencer Chaplin Sr., fue actor y cantante.
mientras que su madre Hannah Chaplin era conocido en el espectáculo bajo el seudónimo de Lily Harley. Ambos se separaron antes de que Charles cumpliera 3 años. Un censo de 1891 demostró que Harley vivía en Barlow Street con sus 2 hijos. Charles tenía un medio hermano, Sidney John Hawkes. Cuando era niño, Chaplin vivió de forma alternada en varias direcciones, especialmente en los alrededores de Kennington Road, en Lambeth, incluyendo la 3 de Poland Terrace, la calle Chester y el número 39 de la calle Medley. La madre de su abuela paterna provenía de una familia de herreros gitanos, hecho del que Chaplin se sentía muy orgulloso y definió en su autobiografía como los cimientos del entramado familiar. Charles Chaplin Sr. era alcohólico y se preocupaba poco por sus hijos, aunque ellos vivieron brevemente con él y su amante Louise en el 287 de Kennington Road, debido a que a su madre había sido internada en el asilo de Cane Hill en Causton a causa de sus serios problemas psiquiátricos. Su padre murió en 1901 de cirrosis cuando contaba con 37 años y en ese momento Charles Chaplin tenía 12. Fue enterrado en una fosa común y sin nombre. De acuerdo con un censo de 1901, Chaplin residía en el número 94 de Felden Road, en Lambeth, como integrante de un grupo de jóvenes bailarines, llamado Los 8 Muchachos de Lancashire, dirigido por William Jackson. Una enfermedad de la laringe terminó con la carrera de la madre de Chaplin y ya debido a uno de sus internamientos como consecuencia de sus problemas mentales, que sufría depresión nerviosa y un cuadro de desnutrición, sus hijos fueron ingresados durante varias semanas en el asilo de Lambeth en el sur de Londres y luego en la escuela Harmwell para huérfanos y niños pobres desde junio de 1896 a enero de 1898. En 1903, Chaplin interpretó a Billy en la obra de teatro Sherlock Holmes, escrita por William Gillette y protagonizada por el actor británico Harry Arthur Sainsbury. Curiosamente, William Gillette interpretaría luego en el cine mudo al mismo personaje, a Sherlock Holmes. Con este grupo ofreció espectáculos en diferentes music halls de Londres y en el resto de Inglaterra. Cuando Sherlock Holmes fue reemplazado por Clarice, Chaplin se mantuvo en el papel de Billy hasta que la producción terminó el 2 de diciembre. Durante las actuaciones, Gillette guiaba a Chaplin en su manera sobria de actuar. Chaplin trabajó en varias profesiones: regadero, soplador de vidrio, vendedor callejero, hasta que fue contratado por la compañía Frohman para representar algunos papeles menores hasta mediados de la década en giras por Inglaterra y en la capital. Mientras tanto, su madre fue hospitalizada de nuevo a causa de una nueva depresión nerviosa. Al término de su contrato con Frohman, actuó con éxito en cafés, círculos y espectáculos de music hall. El ingreso de Chaplin a la compañía de mimos de Fred Karno en 1907 constituyó un acontecimiento fundamental en su formación artística. Debutó con un papel cómico en la obra El partido de fútbol y su primera gira por Estados Unidos con la compañía Karno ocurrió entre 1910 y 1912. En 1909 ya había actuado en los principales teatros de variedades de París y para finales de 1912 ya había recorrido Canadá, Nueva York, Chicago, Fall River, Filadelfia, etc. En la compañía también participó Arthur Stanley Jefferson, conocido posteriormente como Stan Laurel. Él y Chaplin compartían una habitación en una pensión. A finales de 1913, las actuaciones de Chaplin habían sido vistas por Max Sennett, Mabel Normand, Minta Darby y Roscoe Fatty Arbuckle. Sennett, que lo había descubierto en un teatro de Nueva York en un papel de borracho, lo contrató para sus estudios Keystone como reemplazo de Ford Sterling, a razón de $150 trimensuales y otros 175 los otros 9 restantes meses. Chaplin tuvo muchas dificultades para adaptarse a las demandas de una película de acción. Tras haber terminado de filmar ganándose el pan, Sennett sintió que había cometido un error muy costoso. Muchos historiadores coinciden en que Norman fue quien lo convenció de que le diera otra oportunidad. Chaplin rápidamente se convirtió en un éxito y fue la estrella más popular de Keystone.
Norman dirigió a Chaplin en algunas ocasiones y también escribió los libretos de algunas de sus primeras películas. A Chaplin no le agradaba ser dirigido por una mujer y en muchas ocasiones tenía desacuerdos. Sin embargo, se convirtieron en amigos a pesar de que poco después Chaplin abandonó Keystone. El personaje del vagabundo, también conocido como Charlotte en España e Hispanoamérica, fue presentado durante la época del cine mudo en una comedia de Keystone titulada Carreras sofocantes, estrenada el 7 de febrero de 1914. Sin embargo, Chaplin había diseñado el atuendo del personaje para una película producida unos días antes, pero estrenada poco después que la otra, el 9 de febrero de 1914, titulada Extraños dilemas de Mabel. Chaplin recordó en su autobiografía cómo al ir a un guardarropa pensó en usar pantalones bombachos, grandes zapatos, un bastón y un sombrero hongo. Quería que todo fuera contradictorio. No tenía ninguna idea del personaje, pero todo apareció en su cabeza y eso le hizo hacer un personaje bastante entrañable. Como saben, Charlotte es un vagabundo con modos refinados, ropa y la dignidad de un caballero. Chester Conklin contribuyó con el pequeño frat y Forrest Sterling con los zapatos. Lo único que pertenecía a Chaplin era el bastón de caña, ya que el bombín también era de Roscoe Arbuckle. Chaplin con su personaje rápidamente se convirtió en la estrella más exitosa de la compañía de Sennett. El vagabundo fue conocido como Charlotte en Francia, Italia, España, Andorra, Portugal, Grecia, Rumanía y Turquía, como Carlitos en Brasil y Argentina y como Der Vagabund en Alemania. Chaplin continuó interpretando el vagabundo en una docena de cortos y más tarde en diversos largometrajes. Sin embargo, todavía intervino en un cameo como un Keystone Cop, policías incompetentes que intervinieron en una serie de films cómicos de la década de 1920 en una película llamada A Thief Catcher, filmada entre el 5 y el 26 de enero de 1914. La película se creía desaparecida y por lo tanto la actuación de Chaplin era desconocida, hasta que fue descubierta una copia en 2010 durante una venta de antigüedades en Michigan. El popular personaje del cine mudo del vagabundo fue muy identificado en esa época. Cuando en la década de 1930 se generalizaron las producciones sonoras, Chaplin se negó a encarnar a su personaje hablando. De hecho, en Luces de la ciudad de 1931 no aparece ningún diálogo. Chaplin abandonó su personaje en la película Tiempos Modernos, ya en el febrero de 1936, que finaliza con el vagabundo caminando por una carretera sin fin hacia el horizonte de la mano de Paulette Goddard. La película fue prácticamente muda, aunque en una escena se le pudo ver cantar a Chaplin durante unos minutos. Sin embargo, era una lengua ininteligible. Pese a este final, Chaplin volvió a proyectar por última vez a la figura del vagabundo en su primera película totalmente sonora, El Gran Dictador de 1940, esta vez en el papel de un barbero judío que sufre persecución de parte del totalitarismo fascista. La fórmula de Chaplin consistía en gestos exagerados y otros métodos de comedia física muy usada en aquella época. En 1915, Chaplin, reconocido en las principales ciudades europeas y de América, firmó un nuevo contrato con SNI por un año con un sueldo de $1.250 semanales. Con esta compañía firmó 14 películas en las cuales desarrolló mucho más sus habilidades cinematográficas en producciones consideradas más ambiciosas. Frecuentemente compartían cartel con Chaplin actores como Edna Purviance, que encarnaba por lo general a chicas ingenuas, o los villanos Leo Blanco y Bud Jamieson, quienes eran muy altos para contrarrestar la baja estatura de Chaplin. La popularidad de Chaplin continuó en aumento hacia el final de la Primera Guerra Mundial. En sus películas hacía referencias a los problemas e injusticias de la sociedad en su tiempo. En 1917, la Mutual Film Corporation le pagó a Chaplin $670.000 para producir una docena de comedias de 2 rollos con contradicciones excepcionales. Se produjeron 12 películas durante más o menos 18 meses, por las cuales recibió $150.000. Entre esas películas eran Charlotte Músico Ambulante, Charlotte Prestamista, Charlotte Bombero, Charlotte en la Tienda
y durante la filmación de esta última, Estados Unidos entró a participar en la Primera Guerra Mundial. Edna Purviance continuó siendo la protagonista femenina, pero Chaplin incluyó además a Eric Campbell, Henry Bergman y Albert Austin. Chaplin consideró su periodo con la Mutual Film Corporation como el más feliz de su carrera. A partir de 1918, Chaplin asumió la dirección de películas. Sin embargo, un año antes, cuando había finalizado su contrato con la Mutual, rehusó continuar trabajando con esta y firmó un nuevo contrato con la Film National para producir 8 películas de 2 rollos por $1 millón. Para 1923, Chaplin ya tenía sus propios estudios en Hollywood y por lo tanto ello le permitió trabajar a un ritmo más relajado y centrarse más en la calidad de sus producciones. Para la First National realizó en 1918 Vida de perros y Armas al hombro. En 1919, el grupo constituido por Chaplin, Mary Pickford, Mac Radu, D.W. Griffith y Douglas Fairbanks fundó la compañía distribuidora de filmes United Artists, UA, en un intento por escapar del creciente poder de los demás distribuidores y financiadores. Esta compañía, junto con el control total de su producción cinematográfica a través de su estudio, aseguró la independencia de Chaplin como cineasta. Sirvió en el consejo de la United Artists hasta la década de 1950, cuando vendió el 75% de sus acciones a un grupo dirigido por Arthur King. Las películas de Chaplin comenzaban a ser largometrajes, salvo por un breve cameo en Una mujer en París de 1923, la cual fue seguida por las comedias La quimera del oro de 1925 y El circo de 1928. Su única obra dramática fue La opinión pública, estrenada en octubre de 1923. Tras la llegada del cine sonoro, Chaplin se siguió centrando en el cine mudo, incluyendo efectos de sonido y música con melodías basadas en canciones populares o compuestas por él. El circo, 1928, Luces de la ciudad, 1931 y Tiempos modernos, de 5 años más tarde, 1936, fueron esencialmente mudas. Luces de la ciudad fue elogiada por su mezcla de comedia y sentimentalismo. Tiempos modernos fue la primera película en la que se escuchó la voz de Chaplin, pero muchos la consideran muda de todas formas. Los preparativos de este film se iniciaron a finales de 1932 y se comenzó a filmar en 1934 con Paulette Goddard como protagonista. En el mismo, Chaplin hace alegoría a la revolución industrial, a la nueva era industrial y al trabajador robot, la producción en serie y la diferencia de clases sociales. 2 escenas de la película continúan siendo recordadas en la actualidad. Una, cuando el vagabundo queda atrapado dentro de los engranajes de una máquina, y cuando al final camina por una carretera sin fin hacia el horizonte tomado de la mano de Paulette Goddard. Como hemos comentado antes, Tiempos modernos significó la última aparición del vagabundo clásico, pese a que su figura volvería a ser enunciada en El gran dictador en forma de el barbero judío. La canción más conocida que compuso Smile para Tiempos modernos fue interpretada después por Nat King Cole. This Is My Song, de la última película de Chaplin, La condesa de Hong Kong, fue un éxito número 1 en varios idiomas al finales de 1960, sobre todo la versión de Petula Clark, y otra descubierta en 1990 de Judith Durham en The Seekers, registrada en 1967. El tema de Candilejas fue un éxito en la década de 1950 bajo el título Eternally, y Chaplin también escribió partituras para sus películas mudas y cuando estas se relanzaban con sonido, especialmente El chico con Jackie Coogan en su primera versión, que fue nuevamente estrenada en 1971. La primera película hablada de Chaplin, como saben, El gran dictador de 1940, significó un acto de desafío contra el nazismo. Fue filmada y lanzada un año antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Chaplin interpretó el personaje de Adenoid Hynkel, el dictador de Tomania, inspirada en el dictador alemán Adolf Hitler, que era en la vida real 4 días más joven que Chaplin y tenía un bigote similar. La película también presentó al comediante Jazz Oki como Bencino Napaloni, el dictador de Bacteria, una parodia del dictador italiano Benito Mussolini.
y también apareció Paulette Goddard. La película fue vista como un acto de valentía en el entorno político de la época. También intervino el personaje de un barbero judío interpretado por el mismo Chaplin, muy similar al vagabundo clásico en su indumentaria. Al final el barbero pronuncia un discurso denunciando a la dictadura, la codicia, el odio y la intolerancia, pronunciándose a favor de la libertad y la fraternidad humana. La película fue nominada en 5 categorías para los premios de la Academia, sin embargo no ganó ninguno. Fue prohibida en España y se estrenó 36 años después, en 1976, cuando ya había fallecido Franco. Chaplin se negó a apoyar el esfuerzo realizado por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial como lo había realizado en la contienda anterior, cuando promocionó bonos de guerra para la Primera Guerra Mundial junto con su colega Douglas Fairbanks. Digamos que durante la Segunda Guerra Mundial hizo campaña en pro de la apertura del Segundo Frente para ayudar a la Unión Soviética, que estaba luchando contra los alemanes junto al Reino Unido, Estados Unidos y los demás aliados, y apoyó a varios grupos pro amistad soviética norteamericana. Además socializó con comunistas reconocidos como Hans Hitler y Bertolt Brecht. Digamos que en el clima político que se vivía en los Estados Unidos en la década de los 40, esta conducta hacía que Chaplin pudiera ser considerado como escritor peligrosamente progresista y amoral. Chaplin se negó ser comunista y afirmó que era un traficante de paz, pero consideraba que los esfuerzos gubernamentales por suprimir aquella ideología era una inaceptable infracción a las libertades civiles. Fue acusado por el Comité de Actividades Antiestadounidenses por supuestas actividades antiamericanas. Su película Monsieur Bourdeau de 1947 fue otra excusa para justificar esta persecución, ya que esta establecía un paralelismo entre los crímenes del protagonista y los de las grandes potencias en periodo de guerras. Paralelamente tuvo lugar en Nueva York una violenta conferencia donde Chaplin fue agredido verbalmente por más de 100 periodistas. En 1952 se trasladó al Reino Unido para el estreno de Candilejas, y Hoover, al enterarse del hecho, negoció con el Servicio de Inmigración y Naturalización para prohibir el reingreso de Chaplin a los Estados Unidos. En 1947, el Comité de Actividades Antiamericanas comenzó a presionar a la Fiscalía para que se deportara a Chaplin, cuya bella vida en Hollywood contribuye a destruir la fibra moral de América. Eso, alegaba. A pesar de que fue llamado a testificar en varias ocasiones, él nunca se presentó y fue acusado por una asociación reaccionaria por escribirle una carta al pintor Pablo Picasso, también comunista, en referencia al caso Eisler. Un senador estadounidense dijo que el comportamiento de Chaplin se aproximaba peligrosamente al de la traición. El fiscal general de Estados Unidos dio instrucciones para retener al actor y a parte de su familia cuando viajaban en el RMS Queen Elizabeth para asistir al estreno de Candilejas en Europa y de esa forma debatir si debía ser expulsado o no. Allí lo denunciaron de pertenecer al Partido Comunista, así como de graves delitos contra la moralidad y de formular declaraciones que demuestran una actitud hostil y de menosprecio hacia el país, gracias a cuya hospitalidad se ha enriquecido. Finalmente se compró una mansión en Coursois-sur-Bebey, en Suiza, donde residió desde 1953 hasta su muerte. Su esposa Ona viajó a Estados Unidos para rematar los bienes de su esposo y, con motivo de sus 64 cumpleaños, Chaplin se trasladó a Ginebra y hizo entrega al cónsul estadounidense de su permiso de retorno a Estados Unidos, con lo cual demostró su intención de no querer volver a ese país, aunque después regresó para recibir un premio por su trayectoria en 1972. Chaplin, como saben, compuso varias partituras y canciones para sus películas. Como hemos hablado antes, el tema Sonrisa, que compuso para tiempos modernos, fue muy popular en Reino Unido, interpretado por Nat King Cole y también por Celine Dion durante los obituarios de la 83 entrega de los premios Oscar de 2010. Sus canciones incluso fueron cantadas por prestigiosos cantantes como Michael Jackson o el mexicano José José.
Como hemos dicho antes, también en la década de 1960 Petula Clark interpretó Esta es mi canción, que Chaplin había escrito para la condesa de Hong Kong. En 1972 obtuvo un premio Oscar como mejor música original por Candilejas, el cual compartió con Raymond Ratch y Larry Russell. Su sobrino Spencer Dryden fue baterista del Salón de la Fama del Rock. Entre mayo y julio de 1956 en Inglaterra, dirigió la filmación de Un rey en Nueva York. Durante el rodaje fue nombrado miembro de la British Film Academy de Londres. Para esa película produjo, diseñó los guiones, actuó y dirigió. En 1958 comenzó a escribir su autobiografía y la Cinemateca de Bruselas pidió a 150 historiadores de todo el mundo una lista de los mejores films de la historia del cine. Chaplin resultó ser el director más votado por la Quimera del Oro. En 1962 fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Y en 1964 anunció la aparición de sus memorias y un año más tarde comenzó a dirigir La Condesa de Hong Kong con Sofía Loren y Marlon Brando, estrenada un año después. En 1969, con motivo de su 80 cumpleaños, 3 historiadores de su obra, Maurice Bessy, Pierre Le Frojon y Marcel Martin, le otorgaron una carta abierta en la que le pidieron que reeditara sus films, permitiendo así que sus películas fueran conocidas por las nuevas generaciones, petición que realizaría los años siguientes. En 1972 regresó a Estados Unidos y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le rindió un homenaje y le otorgó el premio Oscar honorífico durante una celebración llevada a cabo en el pabellón Dorsey Chandler del Music Center de Los Ángeles. El 16 de abril de aquel año cumplía 83 años. Tuvo una calurosa acogida y fue aplaudido con la gente en pie durante 12 minutos. Los aplausos más largos en una celebración de los premios Oscar. Entre 1969 y 1976, Chaplin utilizó composiciones musicales y partituras usadas en sus películas para reeditarlas, entre otras como La clase ociosa de 1971, Día de paga 1972, Un día de placer 1973 o Charlotte al sol 1964. También colaboró para El circo 1969 y The Kid 1971. En 1974 se celebró en distintas partes del mundo su 85 cumpleaños y en Buenos Aires se repuso Tiempos modernos. También en 1975 se difundió la noticia de su nueva película, La rareza, que trata sobre la historia de una mujer sudamericana dotada de alas y capaz de volar. El 2 de marzo de 1975, la reina Isabel II del Reino Unido lo nombró Sir, otorgándole la Orden del Imperio Británico. Chaplin, ya bastante mermado de salud, recibió la distinción en silla de ruedas debido a que no podía moverse con demasiada facilidad. En 1976 se repusieron algunas películas poco recordadas y se montaron ciclos sobre su extensa filmografía, y su último trabajo fue Una mujer de París, que se concretó en 1976. La salud del actor comenzó a empeorar desde mediados de la década de 1960, cuando filmó La Condesa de Hong Kong. Además de los cuadros de asma que padecía, se le diagnosticó demencia senil. La reconocida actriz Lillian Gish admitió que no fue capaz de reconocerla cuando llegó a Estados Unidos en 1972. Para 1977 ya no era capaz de hablar ni moverse, aunque solía pasear en silla de ruedas acompañado de su esposa por las calles de Vevey hasta el Lago. En septiembre de 1977 presenció un espectáculo circense y al finalizar los payasos le otorgaron sus narices rojas en calidad de homenaje. Fue su última aparición pública. Hacia finales de año los medios publicaron sobre el debilitamiento físico de Chaplin. Falleció en la Navidad de 1977 a los 88 años en su residencia de Manoir de Vannes, en Suiza, mientras dormía. Tras una ceremonia íntima, fue inhumado en el cementerio del cantón de Vaud. Casualmente, su hijo recordó en varias entrevistas que su padre jamás le había agradado la Navidad porque le recordaba la extrema pobreza que había pasado en su niñez.
El 1 de marzo de 1978 su cadáver fue robado por un pequeño grupo de mecánicos polacos con el objetivo de extorsionar a la familia. Sin embargo, su plan fracasó y los ladrones fueron capturados y sus restos fueron recuperados 11 semanas después. Su cuerpo fue nuevamente sepultado, pero esta vez bajo 2 metros de hormigón para evitar otros asaltos. En 1981 el Ayuntamiento de Londres erigió una estatua de tamaño natural de Chaplin en Walworth, donde pasó sus primeros años de vida. Si hablamos un poco de su vida privada, en 1918 contrajo matrimonio con la joven actriz Mildred Harris, de quien expresó: ella era joven y bonita, pero mis emociones eran contradictorios. Sin estar enamorado, quería que nuestro matrimonio fuera un éxito. No lo fue. En 1919 la pareja tuvo su primer hijo, Norman, que solo vivió 3 días. Después la pareja se separó y se divorciaron en 1920. Y como saben, la salud mental de la madre de Chaplin se agravó nuevamente. En 1921 ella llegó a Estados Unidos para pasar sus últimos años de vida junto a su hijo. En 1924 se casó con Lita Grey en el municipio mexicano de Empalmes, en Sonora, debido a que ella había quedado embarazada con solo 16 años de edad. Para 1926 los dos habían tenido 2 hijos. Nombró a los que llamaron Charles y Sidney, este último en honor a su hermano, que murió el día del 76 cumpleaños de Chaplin. Por su parte, Lita Grey le pidió el divorcio y la justicia incautó su vivienda y su estudio de cine. Finalmente, en 1927 le indemnizó con $1 millón. En agosto de 1928 murió su madre a los 63 años, hecho del que comentó: pasó muchos años en manicomios, pero en sus últimos 7 vio a sus hijos triunfantes. Eso hizo que recobrara en parte su salud. Sobre su matrimonio con la actriz Paulette Goddard en 1936 comentó: cuando la conocí a fondo vi que era una muchacha alegre y divertida. Yo me sentía desesperadamente solo y esperaba encontrar en algún lado un lindo rayito de sol. En 1941 se divorció de Paulette Goddard y en 1943 volvió a casarse, esta vez con Ona O'Neill, hija del dramaturgo Eugene O'Neill. Ella tenía 18 años y él 55. Para 1946 ya habían tenido 2 hijos, Geraldine y Michael John. 2 años antes, sus 2 hijos del matrimonio con Lita Grey habían sido llamados al ejército estadounidense y destinados a combatir en Alemania. En 1948, la Asociación Francesa de la Crítica Cinematográfica se dirigió a la Fundación Nobel de Suecia y lo propuso como candidato al Premio Nobel de la Paz. A lo largo de su vida también se le relacionó con muchas actrices de la época como Heath Kelly, Edna Purviance, Mildred Harris, Paula Negri, Marion Davies, Lita Grey, Georgia Hay, Louise Brooks, Paulette Goddard, Joan Barry y finalmente con Ona O'Neill. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro,
y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.